La investigación de la jueza Beatriz Viedma al hermano de Sánchez revela que Hacienda no le ha inspeccionado, pero al no presentar el IRPF desde 2021. Por no estar obligado según sus declaraciones patrimoniales. Además, en el documento se revela que David Sánchez pretende ser residente fiscal en Portugal, recibiendo solo un salario de una entidad pública española, la Diputación de Badajoz. Por otro lado, la investigación muestra que la agencia tributaria no le ha llamado la atención que entre julio de 2017 y diciembre de 2023 el hermano del presidente del gobierno haya cobrado de la Diputación de Badajoz más de 260.000 euros. Tampoco han puesto el foco en que su patrimonio haya pasado de 270.000 euros a al menos 2 millones de euros en ese mismo periodo de tiempo. Lo que nos cuenta esta información es que en la administración estaban mirando para otro lado claramente y lo hacían pues es casi seguro pensando en que era el hermano de Pedro Sánchez. Claro, ahora nos empiezan a cuadrar una serie de cuestiones, como por ejemplo, si residía en el extranjero no podía teletrabajar, ¿no? Porque si está residiendo en el extranjero, lo que es el teletrabajo no estaba contemplado dentro de su puesto. Lo que sabemos a través de la no exhibición del IRPF, puesto que no estaba obligado a presentarlo desde el año 2021, es que no se sabía si tenía hijos o no y por tanto sí que podía haber pedido el permiso de paternidad, ¿no? Era una de las cosas que nos llamaba mucho la atención. ¿Cómo es posible que David Sánchez Pérez Castejón, conocido como David Azagra, hubiera pedido un permiso de paternidad cuando no tenía hijos conocidos? Bueno, pues yo les decía en aquel momento que, claro, si simplemente ponías, oye, a la hora de las retenciones, si tienes hijos a tu cargo, si estás casado, si no, si por ejemplo hay personas con discapacidad en tu entorno, eso es lo que limita, ¿no?, el IRPF, pero claro, como él pues es que ni siquiera tributaba en España, era residente fiscal en Portugal, pues es que ni siquiera eso, no estaba ni fiscalizado. También es curioso, ¿no?, que un empleado público resida en el extranjero con un trabajo presencial. Es algo que, en fin, no sé, nos debería llamar la atención. Y sobre todo es curioso, ¿no?, ese enriquecimiento de David Azagra, que recibía un único salario de una entidad pública española, que era la Diputación de Badajoz. Madre mía, la Diputación de Badajoz, la de dinero que tiene como para terminar haciéndose con un palacete en Portugal. Acuérdense ustedes que tenía un piso, o se está investigando un piso en San Petersburgo a su nombre. También se está investigando por algunas posesiones que podría tener en Tailandia, hasta el punto que se había dicho que incluso él estaba declarando bienes allí, en Tailandia. En fin, es curioso a lo que ha llegado David Azagra por ser quien era o por ser el hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Esto es lo que está investigando la juez, que revela cómo directamente Hacienda miraba para otro lado, cómo la administración miraba para otro lado y no inspeccionaba al hermano de Pedro Sánchez hasta ahora, con estas cuestiones que estábamos poniendo encima de la mesa, con esos bienes que tenía en Portugal, en Tailandia y en San Petersburgo, con esas declaraciones de ingresos que supuestamente provenían de ese único salario en la Diputación de Badajoz. A Hacienda no le extrañó, si es que además ustedes piensen que está tan ocupada Hacienda. ¿Cómo? Pues persiguiendo al resto de los contribuyentes, a los que a veces se equivocan con una casilla y les están persiguiendo con esas paralelas, a todos los autónomos, a todas las pymes. Con eso está Hacienda ocupada. No está ocupada con el hermano de Pedro Sánchez, pese a ese enriquecimiento, ese crecimiento patrimonial. Con eso no, con lo otro ya ven ustedes que sí. Carles Puigdemont se querella contra el juez que investiga la trama rusa del procés, Joaquín Aguirre, por los supuestos delitos de prevaricación y malversación, una acción que se produce después de que el magistrado Aguirre haya iniciado una pieza separada del caso y solicita al Supremo imputar al prófugo por alta traición. Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye y su asesor Josep Lluís Alay piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investigue al magistrado y mientras tanto le aparte cautelarmente de la causa sobre las supuestas conexiones del independentismo con Rusia para el proceso. Bueno, tenemos que contarles lo que es la trama rusa. Muchos de ustedes lo saben, estamos hablando del caso Boló. El caso Boló es un entramado en el que líderes independentistas catalanes buscaron, presuntamente, ayuda del Kremlin para financiarse a sí mismo y sobre todo el proceso independentista, ese de octubre del año 2017 que culminó en ese auténtico golpe de Estado. Durante los meses posteriores al 1 de octubre comenzaron a publicarse las primeras informaciones sobre esa mano de Rusia, pero el entorno independentista pues lógicamente empezó a negarlas, a ridiculizarlas, hasta que empezaron las investigaciones periodísticas a publicar nombres que le han servido al juez Aguirre para tener
un montón de evidencias sobre viajes a Moscú y contactos con capos cercanos a Vladimir Putin. En fin, una serie de cuestiones, como les digo, que ahora se ponen encima de la mesa. Y ahora Puigdemont lo que está haciendo es querellarse contra el juez Aguirre y pedir su suspensión por esta trama rusa. Dice que bueno, es una cuestión como que no le atañe y que por tanto tiene que ver la voluntad del legislador, que es algo sumamente importante, ya lo dijo la Fiscalía a la hora de aplicar la ley de amnistía. Pide Puigdemont que no se ponga el foco en el proceso y por tanto pide la suspensión del juez Aguirre. Es una maniobra que llega después de que el titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona abriera esa pieza separada. En fin, vamos a estar pendientes de esas actuaciones, las de Gonzalo Boye, de esa trama rusa del procés, explicándoles todas esas cuestiones que se están investigando y que, en fin, pueden complicar la situación de Puigdemont y por tanto que tanto Puigdemont y más se queden fuera de la amnistía. A ella les digo, la clave está en ese enriquecimiento y sobre todo en esa malversación. Malversación que tiene mucho que ver con lo que pasa en el caso de los ERE. ¿Es un coladero en la ley de amnistía? ¿Sabían en el Partido Socialista que se iban a poder acoger a esa ley de amnistía muchos socialistas para conseguir librarse de la cárcel? Como es el caso, por ejemplo, de Griñán. Vamos a verlo. Continúa el desmontaje de las condenas por los casos de los ERE por parte del Tribunal Constitucional. Los magistrados han acordado anular una de las penas de prisión por malversación dictadas por la Audiencia de Sevilla y respaldadas por el Tribunal Supremo por el reparto de 680 millones de euros a lo largo de una década desde la Junta de Andalucía. Este martes el Tribunal Constitucional ha revisado el recurso de amparo del exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, quien había sido condenado a 6 años de prisión y 17 de inhabilitación por prevaricación y malversación, anulando su condena tras alegar que se le había vulnerado el derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. Se prevé que esta misma doctrina se aplique a buena parte de los condenados por malversación de fondos de la Junta, entre ellos el expresidente autonómico José Antonio Griñán, cuyo recurso de amparo se examinará en el próximo pleno dentro de 2 semanas. Bueno, por lo que estamos viendo es cómo el Tribunal Constitucional está anulando las condenas por malversación de los ERE, cómo está allanando el camino para incluso que Griñán se libre de la cárcel. Esto estoy convencida de que lo sabían los socialistas y por eso está ahí esa ley de amnistía ahí encima de la mesa. Ayer, ya les digo, anularon una sentencia. Fue Miguel Ángel Serrano Aguilar, el exdirector general del Instituto IDEA, el primero en salir de la cárcel, el primer preso que se libra de la condena de los ERE. Estaba condenado a 6 años de prisión y sin embargo, pues ya lo ven, está en la calle. Después de que todos viéramos ese fraude, el mayor fraude en la concesión de ayudas por parte de una entidad pública, que era el caso de la Junta de Andalucía, además de una manera muy dramática, ayudas pensadas pues precisamente para fomentar el empleo, lo que se ha llamado ayudas sociolaborales. Y sin embargo, ¿quién se lo llevaba? Pues ya ven ustedes, casi 700 millones de euros que se repartieron entre los unos y los otros. Cargos socialistas, sindicalistas, en fin, 680 millones de euros que a lo largo de una década salieron de la Junta de Andalucía para repartírselo, ya lo ven, entre pues amigos, colegas, familiares directos. Hablábamos pues eso de que hasta creo que eran 70 los cargos que se habían beneficiado de estas ayudas, ¿no? 70 cargos allegados al PSOE, entre suegras, cuñados, esposas, hermanos. Lo publicaba ayer el ABC de Sevilla, cómo habían cobrado esas pagas subvencionadas por la Junta de Andalucía por prejubilarse incluso en empresas en las que ni siquiera habían trabajado. Bueno, esto es lo que estamos viendo sobre el caso de los ERE, que ya ven ustedes que se ampara dentro de ese paraguas, que es el de la ley de amnistía. El caso de Serrano Aguilar fue el de ayer mismo, que salía de prisión después de haber sido condenado a 6 años y medio de cárcel y 17 de inhabilitación. ¿Qué pasó con esa partida presupuestaria del Fondo de Reptiles? Bueno, pues que no existió, según dice la ley de amnistía. El Fondo de Reptiles no existió. No existió. Y de hecho, lo que dice el Constitucional, o lo que entiende, es que como esa partida estaba apoyada en las leyes de presupuestos, pues no puede considerarse ilegal su reparto. En fin, esta es la nueva exoneración que hemos conocido,
que sigue a la de la exministra Magdalena Álvarez por prevaricación, también está fuera, y que, entre comillas, nos deja ver lo que viene próximamente. El futuro que anticipa esta resolución del Tribunal Constitucional, y es que, pues en fin, los exconsejeros condenados también por malversación, que son pues muchos, y también está presente ahí el expresidente andaluz José Antonio Griñán, puedan tener la misma suerte que han tenido Miguel Ángel Serrano Aguilar y Magdalena Álvarez. Es decir, que aunque han sido condenados, pues el Tribunal Constitucional diga que gracias a la ley de amnistía allí no pasó absolutamente nada, que ese fondo de reptiles, pues nada, era una tontería, y que esos 680 millones de euros que a lo largo de una década salieron de la Junta de Andalucía, pues es que no eran nada, ha desaparecido. En fin, claro, muchos decían, no pasa nada, si esto pasa por el Tribunal Constitucional va a ser Pedro Sánchez el que lo retuerza de tal manera hasta conseguir salirse con la suya. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también expresó sus dudas. Hay que tener morro para expresar sus dudas, teniendo en cuenta que se sienta a pactar con Pedro Sánchez muchas cuestiones. Claro, se nos ha olvidado en muchas ocasiones, o es que pasan los años y no sabemos quién puso a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Nosotros nos dedicamos, entre otras muchas cosas, a tirar de hemeroteca y recordarles lo que pasó hace un tiempo, porque nos estamos rasgando las vestiduras, por ejemplo, esta semana, con el tema del reparto de la justicia a través de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Les estamos diciendo que, se han repartido una vez más Partido Popular y PSOE el poder dentro del Consejo General del Poder Judicial, con 10 escaños cada uno, que la justicia sigue politizada. Y lo que pasó en el año 2017 igual les llama la atención, y es que el Partido Popular votó a favor de Cándido Conde Pumpido como magistrado magistrado del Constitucional en el año, he dicho 2017, es del 2021. En el 2021 el PP y el PSOE se volvieron a repartir los sillones y colocaron en el tribunal también a Enríquez, a Montoya y a Balaguer. Es una información que publica el diario El Mundo y que nos recuerda precisamente que en aquel momento estaba bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, año 2021, y que acordaron que más adelante se iba a negociar. En el año 2024 han consumado su fechoría. Pero lo que les digo, que no merece la pena escuchar esas palabras de Alberto Núñez Feijóo diciendo que tenía dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional, cuando fue el propio Partido Popular el que votó a favor de Cándido Conde Pumpido como magistrado del Constitucional en el año 2021. O sea, ahora te das cuenta de que Cándido Conde Pumpido no era buen candidato. Pues no haberle votado en ese momento. En fin, es lo que hizo el Partido Popular, y ahora lloran diciendo que, en fin, que el Constitucional está trufado de 2 altos cargos del gobierno, en alusión precisamente también a Juan Carlos Campo y a Laura Díez, que ya saben ustedes que fue alto cargo en Moncloa. En fin, ahora tiene dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. No sé, que se lo hagan mirar y que tienen de hemeroteca, que es también bastante funcional. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anuncia que para finales del verano esté disponible la primera versión de la cartera digital beta. Esta aplicación móvil incluirá un sistema de verificación de edad para impedir que los menores accedan a contenidos para adultos, como la pornografía. El ministro afirma que el primer acceso a la pornografía está dando a edades muy tempranas, entre los 9 y 11 años, y esto está generando problemas para el desarrollo de los niños. Esto al final lo que genera es yo creo que al menos dos tipos de problemas extraordinariamente preocupantes. Uno es la propia salud mental y psicológica de los niños. El acceso a la pornografía genera enorme adicción, presiones emocionales, distorsión de la percepción de la realidad. Todo esto al final genera pues una alarma social enorme, pero es que adicionalmente, yo quiero dejar este dato encima de la mesa, sabemos por los datos de la Fiscalía que en los últimos 5 años
más que se ha duplicado las agresiones sexuales cometidas por menores. La directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, también ha querido explicar que esta nueva medida se tratará de una credencial totalmente anónima que garantizará de forma fehaciente que uno es mayor de edad. Según ha comentado desde el Gobierno, el certificado leerá directamente el DNI electrónico del usuario si éste lo presenta o consultará los registros administrativos que tiene a su disposición. Bueno, yo lo último que haría en mi vida es facilitarle datos de carácter personal al Gobierno. Cualquier información de carácter personal, de carácter privado, lo último que haría es dejarlo en manos de un gobierno socialcomunista. Porque ¿para qué van a utilizar estos datos? Pues para lo peor, seguro que en algún momento determinado pueden incluso, imagínense ustedes que esos datos se filtran. Podría ser usted sometido a chantaje o otras muchas cosas. Estas son las típicas medidas que se utilizan pues a veces como cortina de humo, ¿no? Ayer las redes sociales estaban inundadas de comentarios sobre esa aplicación. En fin, que es bastante ridícula, ¿no? Porque no se puede poner puertas al campo, igual que hay aplicaciones que consiguen salvar las restricciones en materia del uso de Internet, por ejemplo, para niños, ¿no? Cuando en un teléfono móvil se restringe el acceso a Internet para proteger a esos niños. Al final siempre los niños, o los malos, o quien quiera, consiguen esos subterfugios para conseguir acceder a ciertas cosas prohibidas. Y esto no les estoy explicando nada nuevo, es una cuestión que es inherente a la naturaleza del ser humano, que consigue pues a veces sortear ciertas prohibiciones. Lo que quiere hacer este gobierno es convertir en los adultos en niños estúpidos, en tutelarles hasta el punto de que tengan que presentar una aplicación para justificar que son mayores de edad y por tanto pueden acceder a la pornografía. El ministro se ampara en esa medida presuntamente buena, la de proteger a los niños. Ya ven ustedes, ¿está el gobierno para esto? En fin, ¿es a esto a lo que tienen que destinar los fondos? Dice Escrivá que claro, que lo importante es frenar las adicciones y proteger a los niños. Qué curioso, ¿no? En muchas ocasiones, con un buen fin, se hacen tremendas fechorías o cosas tremendamente ridículas. ¿Ustedes creen que los mayores de edad van a tener que enseñar su DNI? Y además, de hecho, estaban limitando los accesos en torno a 30 al mes. En fin, me parece una cuestión absurda, ¿no? ¿Y cómo quiere este gobierno tener a los ciudadanos, a unos ciudadanos, pues eso, menores de edad y controlados y tutelados hasta este punto? Al ministro Escrivá habría que decirle que, en fin, para poner coto a la pornografía, a lo largo de la historia se han utilizado otro tipo de herramientas, como por ejemplo la educación en casa, como por ejemplo la educación en valores, como por ejemplo la supervisión familiar, como por ejemplo la supervisión de los profesores a través de una buena educación en diferentes colegios. En fin, que no es nada nuevo, que está todo absolutamente inventado. ¿El acceso a la pornografía de los niños es algo preocupante? Pues sí, evidentemente. ¿Pero que esta es la mejor medida? A mí me da la sensación de que es una auténtica tontería que estamos poniendo en el foco, y realmente lo que hace es recoger esos dineros públicos que en principio podrían estar destinados a otras muchas cosas, como por ejemplo al crecimiento económico, como por ejemplo, como les decía, a apostar por los valores, a apostar por las familias, a apostar porque haya una buena educación en casa. Y sin embargo, ya les digo, nos encontramos con todas estas cuestiones encima de la mesa a través de este programa del gobierno, al que llaman, por supuesto, en redes sociales, no sé si lo saben, el pajaporte. Desde luego en redes sociales tendrán que ver todos los comentarios. Mis compañeros estaban pendientes de si iba a utilizar esa palabra o no. Pues sí, la hemos utilizado. ¿Por qué? Porque nos hacemos eco de la opinión pública, señores. ¿Tontería del gobierno? Pues en fin, habrá que comentarlo también. Vamos a hablar con doña Rebeca Crespo, nuestra compañera periodista de La Gaceta, que nos trae buenas informaciones y sobre todo nos intenta poner en el foco de la noticia, alejándonos de este tipo de informaciones que a veces son más cortinas de humo que otra cosa. Doña Rebeca Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Carmen, y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es llevamos todo lo relativo a las últimas decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional respecto a la malversación, la trama de corrupción más grande de la historia de España, protagonizada por el Partido Socialista. Pero además nos centramos en el ámbito de la educación, porque esa EBAU común que ha anunciado el Partido Popular
no es tan buena como parece. Este lunes los presidentes regionales del PP firmaban esa EBAU común, aunque se va a limitar a ciertos aspectos. Por ejemplo, esta propuesta no va acompañada por un cambio en el currículo de bachillerato, que actualmente es diferente, ya que el gobierno redacta el 60% y las regiones completan el porcentaje restante como quieren. Dicen en el PP que lo harán más adelante. La EBAU común del PP, la realidad es que no cambia este currículo de bachillerato y además mantiene esos exámenes diferentes. Lo detallamos este miércoles en Gaceta.es. En el ámbito internacional nos centramos en Estados Unidos, porque en los últimos días hemos oído muchos nombres. Michelle Obama, Gavin Newsom, Kamala Harris, todos nombres de candidatos que podrían sustituir al anciano Joe Biden tras su desastrosa actuación en el primer debate electoral con Donald Trump. Pero ojo, porque lo que están diciendo ahora algunos medios estadounidenses, en concreto Bloomberg, es que quizá esa no sea la estrategia final. Ahora los demócratas están sopesando adelantar la proclamación de Biden, que sí que sea el actual presidente el candidato, para acallar los rumores en su contra, pese a la presión que ha surgido desde la mayoría de medios de comunicación. Como siempre les recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que este miércoles están firmadas por Hughes, Miquel Jiménez y Enrique García Máiquez. Muchísimas gracias, doña Carmen, y feliz miércoles para todos.